Muy buenas, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Revisamos la situación agrícola de Honduras, cómo se está recuperando el sector y cuáles deben ser las grandes apuestas en este fin de año y cómo planificar, cómo ordenarse en medio de las dificultades de los productores para el 2023. Está con nosotros a través de una conexión desde San Pedro Sula, el presidente de la Asociación de Ganaderos y Agricultores de Sula, ingeniero Alberto Ferreira. En principio, ¿cómo está la zona del Valle de Sula? ¿Es el sitio más productivo del país? ¿Podemos hablar de una recuperación parcial a esta altura de el mes de octubre que lo estamos despidiendo o siguen esas dificultades? Ingeniero, buenas noches. Buenas, Rosendo, muchas gracias por la oportunidad. Quiero aprovechar para enviar un fraternal saludo a toda la población hondureña y en especial a mis productores dentro del país que día a día ponen el sacrificio y el esfuerzo y el compromiso para poder alimentar a la población hondureña. No, Rosendo, fíjese que tal vez en las zonas altas del Valle de Sula sí podríamos decir que está recuperado a un 50% recuperado con el tema de las inundaciones, no así las partes bajas, que creo que han sido bastante afectadas hasta el día de hoy. Todavía no hemos terminado de levantar una línea base de los afectados, sobre todo en el sector ganadero del Valle de Sula, para poder tener una magnitud real de cuáles fueron los daños. Pero sí me uno a los datos que dio públicamente la doctora Laura Suazo como ministra de Agricultura y Ganadería de la pérdida de 1.800 millones de lempiras. Yo me atrevería a decir tal vez un poco más y considerar que todas esas zonas que fueron inundadas y ahora no están inundadas, esas tierras o la mayoría de esas tierras va a ser difícil poder trabajarlas en el tema de mecanización para preparación y siembra porque todavía están con lodío o llenas. Le voy a dar un ejemplo. Para las afectaciones de esta y otra, tuvimos a un productor en San Manuel, conocido, gran amigo nuestro en el Agas, socio de Agas, Francis Ewins, en el cual 5 meses después de esta y otra todavía tenía problemas para entrar a su propiedad. Igual con Lempira Rodríguez, que ya es conocido de usted, gran amigo del sector también, estuvo hasta 3 o 4 meses sin poder trabajar su tierra. Eso es grave. Creo que uno de los temas que he escuchado hablar de ya décadas atrás y que sé que desde los años 70 se viene hablando, el tema de las represas, va a ser algo que hoy sí vamos a tener que tocar seriamente y considerar también todos esos productores que están cuenca arriba, que van a ser afectados por el levantamiento de esas cortinas, que se tienen que pagar las inversiones en base a lo que se ha invertido en todos estos años. Ahora, cuando me pone estos ejemplos de productores que quizás son los visibles, pero hay otros de menor escala que de igual manera se vieron afectados en diferentes sitios del país, para no quedarnos ahí con lo que pasa a nivel del Valle de Sula. ¿Han logrado ellos tener acceso a recursos, a ver la forma cómo se recuperan y no dejar ir ese productor, Tito, que a pesar de las dificultades siguen metidos dentro del sector agrícola y no migran hacia otro tipo de actividades que después le pasa la factura a la sociedad total porque ya no hay esa producción disponible? Fíjense, Rosendo, que no solo es económico, es el tema de arraigo, el tema de pasión. Yo hablaba con de los representantes de la industria y me decía que si yo algún día había sacado el costo de oportunidad de lo que yo invierto en la finca, en hacer apartamentos en San Pedro Sula, por ejemplo, y le dije que no me da, no, ni siquiera me daba la intención de probar porque en realidad era arraigo y pasión el tema que hacía. Y otro de los temas es, como dice el doctor Leopoldo Durán, ¿verdad? No es tan fácil como agarrar un morralito, echar el poquito de tierra que uno tiene y emigrar hacia otro lado. Es sumamente importante
que los productores, los pequeños productores que han sido afectados puedan ser identificados por medio de una alianza del sector privado y el gobierno y que podamos llegar con préstamos blandos. Recuerde que el pequeño productor, o por así decirle, la persona de menor posibilidad de ingreso, son los que tienen mejor historial de pago en cualquier entidad donde ellos obtienen los créditos. Es la única manera que podemos sacar adelante el tema, pero también debemos de considerar el tema del seguro agrícola. He estado participando en un chat de muchos productores, sobre todo productores de granos básicos, y me he dado cuenta de la realidad que está viviendo el productor o que ha vivido el productor durante décadas con el tema de pérdidas por las lluvias o por las sequías. Y entonces estamos en un tema de cambio climático que no sabemos qué va a pasar. Este año ha sido un año de mucha lluvia, pudiera ser que el otro año sea un año de mucha sequía. Entonces, lo que la lógica o lo que en el mundo ha prevalecido es que en los años de abundancia hay que almacenar para que en los años de escasez se pueda utilizar el alimento almacenado. Pero sí creo sería una buena iniciativa de parte del gobierno de la República acercarse a esos pequeños productores mediante las cámaras, por ejemplo, la Cámara de la Leche, la Cámara de la Carne, o a través de las asociaciones de ganaderos, como por ejemplo la Asociación de Ganaderos de Villanueva. Sé de varios productores de esa asociación que han sido golpeados seriamente. El señor Caballero ha sido uno de los productores que más ha sido golpeado. Me mandaban videos y fotos que de verdad dan ganas de llorar. Y la verdad uno a veces se siente como que impotente porque después de un golpe de eso levantarse es bien difícil, ¿verdad? ¿Y Porque la cuántos, cantidad... y cuántos productores aproximadamente de estos que ustedes a nivel de Lagas han documentado tenían al menos parte de su producción asegurada? Y aquí se incluye también los que están ligados a la ganadería, a productos no tradicionales. ¿Lograron cubrir en parte esas pérdidas? Ingeniero, ¿tiene datos? Fíjese, Rosendo, que no tengo datos exactos. Sí sé, por ejemplo, los productores que estaban con créditos en los bancos, lógicamente los bancos pagan un seguro para poder no correr mucho riesgo con el tema de los fondos. Pero en realidad la mayor parte de la gente que tiene inversión en el campo no la tiene asegurada. ¿Por qué? Porque no, uno, no es atractivo y dos, la bolsa no nos da para poder cubrir con todas esas inversiones, sobre todo en el tema de seguro agrícola. Creo que es una de las iniciativas que debemos de impulsar, como lo dije, en alianza el gobierno con el sector privado para ver de qué manera podemos tener un crédito que se adapte a nuestras condiciones y que nosotros podamos correr menos riesgos de lo que corremos hoy en día. Y ahora con todo lo que ha pasado y con lo vulnerable que es nuestro país, que ya estábamos en una franja bastante compleja, pero estos últimos meteoros nos han venido a dificultar más. ¿Qué tanto disparó los valores, ingeniero? No, le voy a hablar de casos precisos. Por ejemplo, este productor Francis Ewins en San Manuel perdió más de 100 millones de lempiras en esta iota. Y ahorita nuevamente en banano. Y ahorita nuevamente se le volvió a inundar la propiedad, o sea, volvió a perder todo. Increíble. Y entonces todavía no había empezado a generar para pagar y ahorita está otra vez con las manos atadas. El Empira Rodríguez, Sergio Solís, que están ahí al lado del río Chamelecón, están sumamente preocupados porque tienen inversiones de plátano, de guanábana, de papaya, bastante fuertes, que están a la deriva con cualquier crecida del río Lua y del río Chamelecón. Los valores, Rosendo, sería irresponsable de mi parte poderle dar un valor, pero de verdad el riesgo y en las condiciones que hoy estamos produciendo son totalmente inciertas y el único seguro que tenemos es poder seguir viviendo y tener el ánimo y la pasión para poder seguir produciendo, pero al final la realidad de las generaciones futuras tiene que mejorarse, darle una seguridad
jurídica, una seguridad de producción y en este caso con el Valle de Sula ver de qué manera se empiezan a trabajar bien esas cuencas, de verdad de reparar y reforzar todos esos bordos o muros de contención y también ver de qué manera se echan a andar las cortinas que se dice, según los expertos, que con eso se evitarían las inundaciones en todo el Valle de Sula. Pero ya se tiene claro que estos proyectos no deben esperar, que en el presupuesto de la República que se discute en los próximos días en el Congreso se deben incluir las partidas iniciales para arrancar con este proceso de construcción ya. No estar con este mismo tipo de diálogo en el invierno del próximo año, porque si lo revisamos, ingeniero, esto es repetitivo y ya se volvió cíclico. Estar encomendándonos al Todopoderoso de que no nos vaya a destruir las plantaciones en esta temporada de septiembre, octubre e incluso noviembre, que no ha llegado y normalmente llueve en esta temporada también. Bueno, sí, de verdad que creo que, bueno, en los últimos dos periodos o tres periodos escuché hablar también del tablón Jicatuyo y la otra y al final nunca se hizo nada. Creo que la parte política del país debe de pensar en Honduras y dejar de politiquear, ponerse a trabajar en ese tema o en todos los temas que sean relacionados para poder sacar adelante el país. Es sumamente importante que dejen de pensar en 4 años o en ver de qué manera hacen un proyecto rápido para poder inaugurarlo y que se vea como una batalla ganada de ese gobierno. Creo que es usar una sola bandera, que es la de azul, blanco, azul, con las 5 estrellas, que es la de Honduras, y sacar adelante el Valle de Sula, que es el valle más productivo de Honduras. Muy bien, está con nosotros el presidente del AGAS, Alberto Ferreira. Vamos a una pausa. Ya venimos con más aquí desde Al Banquillo. Sí, Rosendo, creo que el abandono de varias décadas del sector ganadero y agrícola del país lo estamos pagando hoy en día. Y tenemos que tenerlo claro que no se va a recuperar ni en 4 ni en 8 años. Continuamos al banquillo, está con nosotros el ingeniero Alberto Ferreira. Bueno, hay una afectación a nivel de cultivos de maíz, se produjo también problemas en el cultivo de frijoles, hay daños a nivel de la producción de banano, la palma aceitera no dejó tampoco de ser afectada. Ya usted me hablaba de otros cultivos como la papaya, las guanábanas, hay problemas con el camote, en fin. La zona de mayor producción se ha visto afectada por el paso de Julia. Entramos en déficit en el abastecimiento del mercado. Eso debe estar claro si solo revisamos en principio, ingeniero, el tema estrictamente agrícola. Sí, Rosendo, creo que el abandono de varias décadas del sector ganadero y agrícola del país lo estamos pagando hoy en día. Y tenemos que tenerlo claro que no se va a recuperar ni en 4 ni en 8 años. Eso tiene que ser de varias décadas de poder trabajar de la mano, que el gobierno de la República por fin entienda que tiene que crear eh, partidas, un presupuesto bastante fuerte para la Secretaría de Agricultura y Ganadería, que es una de las grandes deficiencias que tiene la Secretaría, no tiene independencia, fortalecer al 100% el tema de SENASA con técnicos capacitados para poder darle el servicio real al productor y potencializar a Honduras para poder exportar y entender que las líneas de crédito no pueden ser, no se pueden medir con el tema de construcción o con otros temas económicos del país. El sistema productivo es un deber tenerlo. País que no tiene capacidad de producir sus propios alimentos está destinado a morir. Y entonces es ahí donde entra el debate de a qué tasa y a qué periodos tenemos que aceptar los créditos.
pero también nosotros como productores debemos de ser responsables que la plata que en realidad percibimos de la banca privada o de la banca estatal, debemos de pagarla para poder darle dinamismo al tema económico de cada uno de esos bancos. Si nos vamos acostumbrando, pidiendo cada vez que entramos en una desgracia a pedir condonaciones, creo que es un tema que es insostenible, no vamos a poder sostenerlo en el tiempo y lógicamente, bueno, mire lo que ha pasado con Banadesa, nuevamente potencializado. Tengo entendido que muchos productores que hicieron uso de esos créditos tienen problemas con sus cosechas y sus cultivos y ya no tienen cómo pagar. Entonces, si no es qué le puede deparar en este escenario que me plantea a la banca estatal? Porque el ciudadano va y saca el fondo con la intención de obtener incluso ganancias, pero le pasa esta desgracia y ahora viene el problema de nuevamente descapitalizar el banco. Sí, Rosendo, y ese es uno de los grandes problemas, de ver de qué manera podemos hacer que esos productores que fueron afectados pueden pagar ese crédito que adquirieron y adquirir otro crédito para poder seguir trabajando. Pero si en realidad perdió este crédito y no tiene plata para seguir trabajando la tierra, es insostenible también. Yo en el 2018, que tuve la oportunidad de obtener una beca para ir a Israel, le preguntaba también a los asesores o técnicos israelitas de que cómo miraban a Honduras, o sea, cómo miraban el potencial que tenía Honduras y me decían que era increíble, que nosotros no aprovechábamos los recursos que teníamos, pero que debíamos de entender que un productor de 200 litros, por ejemplo, no podía tener uno o dos tractores, que allá en Israel habían fincas de 25,000 litros diarios y no tenían un solo tractor. ¿Qué quería decirme él en pocas palabras? Trabajar en asociatividad, que cada productor tenía que unirse en un grupo para poder hacer una economía de escala, porque haciendo el esfuerzo solos es sumamente complicado. Creo que es algo que ya estamos observando y tratando de guiar con el tema lácteo en el país para poder hacer una economía de escala y que las producciones sean mucho más eficientes de lo que está haciendo. Pero vuelvo y repito, tenemos que aprender a convivir con el cambio climático. Todas las áreas que han sido deforestadas en nuestros predios, eso hemos estado trabajando los últimos años en la plataforma de ganadería sostenible para ver de qué manera todas las áreas boscosas de todos los predios ganaderos podemos darle más fortaleza, resembrarlas con árboles en caso que sean deforestados y darle un poco más de vegetación a eso, porque la lixiviación que está sucediendo en las montañas está levantando el nivel de los ríos y por eso los ríos están desbordando mucho más seguido de lo que desbordaban antes. Y entendió esto ya el productor nacional, ingeniero, y aquí no solo es del que conoce, que se logró profesionalizar, más para el de escala baja o el de siembra de subsistencia, porque decirle que cambie un cultivo, que se asocie, parece que es algo que todavía no terminamos de romper y trasladarle a un campesino la idea que deje de sembrar maíz y frijoles por un cultivo que no ha sido común para ellos, resulta duro y difícil, complicado. Completamente de acuerdo con ustedes, Rosendo. Es cuestión de educación. Creo que es otro de las secretarías que el gobierno de la República debe potencializar, pero de verdad potencializar el tema de educación. Un país con educación puede disminuir sus presupuestos de seguridad y de salud, porque la gente está educada, sabe cómo actuar, cómo moverse, cómo dirigirse en realidad. Pero cuando no hay educación es mucho más difícil, es sumamente difícil. Yo conozco casi todos los productores a nivel nacional o todas las zonas a nivel nacional, por así decir, y hay zonas donde definitivamente es casi imposible producir y seguimos insistiendo en tratar de hacer producir esa tierra
por el tema de arraigo, yo lo entiendo, pero creo que también el tema que se estuvo buscando con el tema de plataforma de ganadería sostenible, que creo que el ingeniero Acosta, el viceministro de Ganadería, lo tiene bien claro, el acceso a fondos verdes es indispensable para motivar a ese productor de sembrar árboles y poder obtener fondos por cuidar ese bosque en cada una de sus fincas. Y el tema de esa actividad, yo se lo he dicho mucho a la industria, que mientras no haya un ejemplo de éxito en el país, no vamos a poder salir adelante. O sea, la gente tiene que ver un modelo con éxito para poder subirse en el barco. Fíjense que a finales del año pasado tuve el honor de visitar una finca en Olancho de dos hermanos y un sobrino, una hacienda muy bien llevada, son 26 manzanas, 6 manzanas para maíz en verano y en invierno con riego y 6 manzanas de maíz solo para sembrar con lluvia. Eran 50 vacas, tenían un promedio arriba de 20, 22 litros por vaca. Un hermano se dedicaba a ordeñar las vacas, otro hermano en la parte de alimentación y administración de la finca, y el sobrino es el que manejaba la parte sanitaria y el tema de pagos en la finca. La verdad es que cuando me dijeron que existía ese modelo, yo pensé que era un modelo de 6 meses, y cuando me dijeron que tenían más de 20 años de trabajar juntos, me di a la tarea de averiguar con la industria cómo había sido su comportamiento en el tiempo. Y el comportamiento fue excelente. Buena producción, buena calidad de leche. Y imagínense, producir mil litros en 23 o 26 manzanas es un ejemplo sumamente eficiente. Pero quisiéramos replicarlo en otro lugar del país para que el productor vaya, visite y se convenza que en realidad el trabajo en equipo es mucho más eficiente que hacer un trabajo individual. Y estos procesos los están replicando como asociaciones o por lo menos los orientan para otros sitios del país o cómo lo trabajan para una modernidad en el sector, porque ejemplifíqueme para el caso, en el Valle de Sula ya sabemos que hay una exposición a las inundaciones, se ha logrado hacer conciencia para migrar a una producción mucho más resistente o hasta producir a una altura diferente. ¿Es posible eso o también forma parte de un cambio difícil de lograr a corto plazo? Bueno, actualmente no podemos hacer nada porque el productor, como le digo, no entiende. El tema de arraigo es bien complicado, Rosendo, bien complicado en ese caso. Pero debemos de comenzar, no podemos seguir así. En el caso personal, el río que cruza mi finca me tiene coartada la propiedad, la tiene cortada la propiedad. O sea, zonas donde antes yo cortaba pasto, ahora no puedo cortar porque el río pasa por en medio, la tierra está floja y tengo que adaptarme a esos sistemas. Pasto que tenía en abundancia, hoy tengo pasto bastante raquítico por el tema de lluvia. Son 2 meses o 3 meses que ha estado lloviendo y el pasto no se ha podido desarrollar. Entonces ahí es donde creo que entra el tema de presupuestar nuestra comida desde el primer mes del año hasta el último mes del año para no sufrir lo que estamos sufriendo. Y eso entra por un tema de educación. Le digo que como Cámara Hondureña de la Leche hemos estado pensando bien seriamente en contratar 1 o 2 nutricionistas que puedan visitar a los productores y puedan adaptar la dieta para mejorar esos 2 o 3 litros más que pudieran hacer la diferencia. Pero para mi forma de ver, el éxito está en, por ejemplo, en esos centros recolectores de leche que hay 10, 15 o 20 productores, deberían de agrupar todas las vacas en producción en un solo lugar y todas las demás propiedades utilizarlas para poder tener comida o tener sus terneras o novillas o engordar novillos para darle otro ingreso a todos los productores. Pero creo que estamos desperdiciando las tierras tratando de hacerla producir individualmente, entonces la eficiencia se cae totalmente. Debemos de empezar a abrir los ojos. Yo ya lo he hablado con varios productores, por ejemplo, de que debemos de dar un paso para dar el ejemplo y ver de qué manera o nos convencemos de que no se puede o nos convencemos que en realidad es la única posibilidad que tenemos para sacar adelante el sector.
Muy bien, está con nosotros el presidente del AGAS, Alberto Ferreira. Hacemos una pausa, ya venimos con más aquí desde Al Banquillo. La gente en el interior del país no quiere trabajar en el campo. No sé si el tema del acceso a la tecnología nos tiene un poquito haraganes, pero en realidad la gente en el interior del país está siendo bien difícil conseguir gente que quiera trabajar con nosotros. Seguimos Al Banquillo, está con nosotros el productor nacional Alberto Ferreira. ¿Cómo están los valores? ¿Se les está pagando lo justo? Porque este es el otro gran aparte de ese productor que logra obtener cosechas. Y le pongo el ejemplo recién de los frijoles, que el precio de referencia que pidieron o el precio base de venta, la cadena de frijol rondaba los 1.800 lempiras el saco o el quintal de frijoles. Terminaron ofreciéndole 1.200. No hay un incentivo. Igual han enfrentado ustedes con el tema de la leche, ingeniero. Sí, creo que el tema de ponerse de acuerdo, no levantarse de la mesa sin ponerse de acuerdo es indispensable. Es lo que nosotros hemos buscado, por ejemplo, en el tema lácteo, sobre todo con el sector industrial, y le hemos pedido también al sector artesanal que trate de hacer lo mismo, para darle una certeza de mercado a los productores a nivel nacional. En el tema de frijol, bueno, es un tema un poco más delicado, creo yo, porque los frijoles, como decía Mauricio Guevara, ponen y quitan ministros. No podemos dejar de tener frijoles en el país y es un tema que deberían de solucionar en el tema de producción nacional. Yo hace una semana creo que estuve en un programa compartiendo con Nancy Lara y le decía que me iba a poner en contacto con el viceministro Lazo y con la ministra de Agricultura para ver de qué manera podían acercarse para ver qué soluciones podían dar al tema de frijol. Tengo entendido que la doctora Suazo ha estado en contacto con ella, entonces ya creo que tendría que ser un tema de diálogo y ver de qué manera pueden llegar a un punto que sea favorable para ambos lados. En el tema lácteo, bueno, nosotros en mayo hicimos un estudio desde el mes de marzo de este año y en base al aumento de combustible, al aumento de los precios de fertilizantes y los grandes aumentos que la industria de balanceados le había hecho a los concentrados, nosotros necesitábamos un ajuste de 4 lempiras para poder trabajar en número cero, o sea, nuestro punto de equilibrio. Pero siendo conscientes con la población hondureña y sabiendo que estábamos recién teniendo un cambio de gobierno y que teníamos que ver de qué manera ayudábamos a prosperar y empujar el país, decidimos que solo íbamos a hacer una solicitud de 2 lempiras en el mes de mayo, para ser aplicado a partir del mes de mayo. En el marco de la Comisión Nacional de la Leche, dirigida por la ministra, la doctora Laura Suazo, le llegamos a un consenso con la industria de recibir un empira el 15 de mayo y un empira el 15 de octubre. A esto pongámosle por encima, Rosendo, lo que hablábamos anteriormente de las pérdidas y todas las dificultades que está pasando el país con el tema de las inundaciones. El sector lácteo es uno de los sectores que más se ha visto afectado con el tema de las inundaciones. Lastimosamente, la semana pasada o antepasada recibimos un comunicado de la industria informal que buscaban no pagar o no hacer efectivo el ajuste del otro lempira a partir del 15 de octubre. Sí quiero decirle, he estado en comunicación con el diputado Rafael Sarmiento, el cual nos da todo respaldo y ya lo hizo públicamente, que tenía que respetarse el acuerdo. Creo que nunca hemos tenido un problema de ese tipo con la industria, siempre hemos llevado una relación cordial, amigable y creo que hay que hacer efectivo el acuerdo que se firmó, no solo industria y productores, sino también Congreso Nacional, Desarrollo Económico, Secretaría de Agricultura y Ganadería, productores e industriales. Entonces creo que debido a eso tuvimos una reunión de emergencia el viernes pasado en la Cámara Hondureña de la Leche y estamos convocando a todos los productores a nivel nacional para que vengan a una asamblea extraordinaria el día miércoles en el Campo Agas, en el cual vamos a tomar
determinaciones en caso que la industria no quiera cumplirnos el acuerdo que se firmó en el pasado mes de mayo. Y existe, bueno, para esta temporada que ya los consumos tienden a subir un poco en productos de canasta básica que se aumenta la compra de los mismos en el mes de diciembre sobre todo. ¿Encontraremos los mismos y a precios manejables dentro del mercado o vamos a entrar en esa ola especulativa que ya nos golpeó recientemente y nos sigue afectando, como es el caso del valor de los huevos y los mismos frijoles, ingeniero? Bueno, fíjese, Rosendo, que si nosotros estuviéramos en base a una matriz, nosotros elevaríamos el precio de la leche semanalmente, tal vez. ¿Por qué? Porque los precios de los concentrados no han parado de aumentar, o sea, han aumentado en un 200% en el último año, por ejemplo. El precio de los medicamentos o insumos que utilizamos para la explotación ganadera, todos están dolarizados. El tema de energía, no estamos diferenciados. El tema del diésel no ha sufrido disminuciones que sean significativas para la producción. Entonces, al final, la mano de obra, mire, Rosendo, ese es un tema sumamente delicado para el país. La gente en el interior del país no quiere trabajar en el campo. No sé si el tema del acceso a la tecnología nos tiene un poquito haraganes, pero en realidad la gente en el interior del país está siendo bien difícil conseguir gente que quiera trabajar con nosotros. Creo que también ahí el tema educativo entra. Yo decía, por ejemplo, hacer talleres en los cuales se les diga a esos hermanos de gente que está viviendo en Estados Unidos, que manda plata para allá, que en vez de estar agarrando esa plata y, y gastándola en tecnología o en otras cosas, deberían de estar ayudando a poder llenar más ese chanchito para ahorrar plata, contribuyendo con su trabajo, sea muy bien remunerado, poco remunerado, medianamente remunerado, pero en realidad creo que el tema de la mano de obra es un tema sumamente complicado. Lo que me hace sentir tal vez no tan mal es que en la última reunión de la Federación Centroamericana de Lácteos que tuvimos hace más o menos 3 meses, 3 semanas, perdón, eh, los otros países de Centroamérica me decían que tenían la misma problemática. Tanto Nicaragua, El Salvador, Guatemala y Honduras estamos en una situación sumamente complicada con la mano de obra. Y este tema de abastecer el mercado recurriendo a las importaciones, ¿se mantiene ese fantasma de cara al cierre del año o ya no hay tiempo y podríamos enfrentar dificultades con algunos productos de forma puntual? Bueno, antes que nada, creo que en la pregunta pasada me perdí un poquito, Rosendo, pero en realidad no debería haber especulaciones en el mercado, sobre todo en el tema lácteo. Nosotros como industria siempre hemos sido responsables. Cuando tenemos un precio, hemos aguantado y no hemos estado especulando en épocas del año, sino que cuando en realidad se necesita un ajuste, lo pedimos y siempre llegamos a un acuerdo con la industria y con el gobierno. Eh, con el tema de las importaciones es algo delicado, sumamente delicado, porque yo entiendo a la empresa privada, por ejemplo, a la industria, que, hey, bueno, si es más económico importar materia prima, transformarla y dársela al consumidor final, bueno, sí vamos a generar muchas ganancias para una empresa, pero tampoco podemos dejar la parte social. La parte social es sumamente importante y la empresa privada es la responsable también de mantener una sociedad tranquila, con empleo, con buenos ingresos para poder sostener a la gente en cada uno de sus hogares. Entonces, si nosotros nos ponemos a importar, en este caso, leche en polvo, porque es más barata, y abandonamos la producción nacional, eso va a ser un caos total. O sea, ¿cuánto nosotros solo en la industria generamos? Cerca de 150,000 empleos en el interior del país. eh, Sería, la verdad es una catástrofe. Y nosotros al gobierno anterior y a este gobierno le hemos señalado que por favor identifiquen esas importaciones desmedidas que están sucediendo en todos los productos.
es sumamente complicado porque están desplazando la producción nacional que con tanto sacrificio y tanto esfuerzo tratamos los productores a nivel nacional de mantener esos empleos, generar mano de obra, generar ingresos en las familias en el interior del país, pero es insostenible con el tema de cuando vamos siendo desplazados. Y tenemos también que tomar en cuenta, Rosendo, el tema de la competencia desleal. Esa competencia desleal que forman la gente que no está certificada, que no está cumpliendo con los requisitos sanitarios mínimos para poder estar en el mercado. Eso debemos de, no para sellarlos, sino más bien para apoyarles y que sean más eficientes y garantizar productos salubres para la población hondureña. Muy bien, el ingeniero Alberto Ferreira con nosotros al banquillo. Una pausa, ya regresamos. Pero como Cámara, aunque no tenemos los grandes recursos, tratamos de llegar y apoyar al productor lo más que se puede. Pero en realidad creo que como gobierno debemos de apoyarles para hacer su trabajo, que ojalá podamos hacerlo a corto plazo, que es muy difícil. Creo que estos trabajos son de mediano y largo plazo, pero en realidad la tarea está por hacer. Seguimos al banquillo con el productor agrícola Alberto Ferreira. Bueno, ya una pérdida la provocó las inundaciones, pero hay otro producto que se está quedando en las fincas porque no puede salir a las grandes ciudades, a los grandes mercados, incluso no se puede exportar porque la infraestructura ha quedado dañada. Han hecho un mapeo, cómo se encuentran, ingeniero, y qué intervención se requiere, sobre todo en el sector caficultor, que ya está entrando a la época fuerte de su cosecha. Bueno, creo que es sumamente importante el tema de la infraestructura a nivel nacional. Hay 11 departamentos, 18 departamentos en los cuales todos tienen un daño en su infraestructura vehicular. Deberíamos de ver de qué manera podemos, eh, por medio del gobierno de la República, ese presupuesto nacional, ver de qué manera podemos llegar hasta ahí junto con las cámaras u organizaciones privadas, ya sea de productores, para ver de qué manera podemos apoyar. Nosotros como Cámara de la Leche, por ejemplo, ahorita estamos tratando de ayudar a una gente en Colón que tiene dificultades para sacar su producción diaria. Sé o nos enteramos de que la municipalidad de ese sector ya estaba apoyando, pero como Cámara, aunque no tenemos los grandes recursos, tratamos de llegar y apoyar al productor lo más que se puede, pero en realidad creo que como gobierno debemos de apoyarles para hacer su trabajo, que ojalá podamos hacerlo a corto plazo, que es muy difícil. Creo que estos trabajos son de mediano y largo plazo, pero en realidad la tarea está por hacer y todo lo que se le deba de hacer, debemos de empujar y seguir con el gobierno para poder sacar adelante esto. Solos no vamos a poder, Rosendo, y Y les es están tomando indispensable. en cuenta en la socialización del presupuesto, ya les han girado invitación para que el sector haga su exposición y se considere un apoyo real para la producción agrícola. Bueno, sí, en el marco de la producción hemos estado bien de cerca de la señora ministro, hemos ya entablado varias reuniones en las cuales como federación y como cámaras hemos expuesto cuáles son las problemáticas y cuáles son las oportunidades de salir adelante que tenemos. Y creo que en el marco de esa creación de políticas agrícolas pudiera ser. En el tema de presupuesto, bueno, ya sabemos en qué país vivimos, cómo estamos. Creo que el pueblo hondureño dictó una orden que quiere que las cosas sean distintas, que quiere que sean transparentes y que sean honradamente. Así que eso es lo que estamos esperando todos los hondureños. Yo en varias ocasiones lo he dicho. Este barco tiene otro capitán que se llama la señora Xiomara Castro, nuestra presidenta, y tenemos que ver de qué manera podemos apoyarla para sacar adelante el país. El éxito de Honduras es el éxito de ella y el éxito de ella es el éxito de Honduras. Aquí no estamos pensando más que en la bandera de Honduras, que es a la que nos debemos todos. Y ustedes como sector ya midieron el impacto
de las exportaciones, cómo han caído y cómo los mercados en donde ya el producto nuestro estaba seguro, ahora por las pérdidas no llega y busca otras opciones en la región, generando una afectación directa? Fíjense que creo que los rubros donde más hemos tenido problemática con el tema de exportación en los últimos días ha sido con el tema de camarón y con el tema del banano, pues por el tema de las inundaciones y palma africana, que todavía el lunes de esta semana, perdón, el lunes de la semana pasada me estaban mostrando videos de fincas en Omoa que todavía están inundadas y que todavía están con corrientes de agua de ríos, o sea que todavía no están, no se puede entrar a cosechar fruta en esas fincas. No tenemos datos reales como asociación, le voy a mentir. Eh, Lastimosamente no tenemos la estructura la capacidad financiera para poder estructurar una de este tipo de estudios, pero sí los productores cercanos siempre nos mantienen informados de cómo están y qué es lo que necesitan como ayuda para hacer gestiones con gobierno. Ojalá en el futuro bien cercano podamos fortalecer las asociaciones de ganaderos del país para que podamos tener una estructura sólida, tanto económica como administrativa, y que así podamos aportarle más a Honduras. Es decir, que las cifras que se han venido manejando, que ya están por encima incluso de los 2.000 millones de lempiras, se van a quedar cortas cuando ya se vea la realidad y se tenga acceso a todo el sector productivo. Yo creo que sí, Rosendo. Yo diría, como le dije al principio de la entrevista, yo creo que estamos arriba de los 2.000 millones de lempiras en pérdidas. El productor del interior del país al final no tiene la capacidad de medir cuánto está perdiendo o cuánto está dejando de ganar. Y esto es un número que yo sé que la ministra hizo su investigación con todos sus equipos de trabajo, pero creo que también pudiera ser un poco más arriba de 2.000 millones de lempiras. ¿Y el sector ganadero cómo se encuentra después de estos embates de la naturaleza? Porque se venía recuperando, incluso se abrieron algunos empresarios, lugares puntuales para la exportación de carne en Olancho, también se mejoró la zona de Ciguatepeque. ¿Qué tanto les afectó? Mire, sí nos ha golpeado, sobre todo en el sector lácteo. En el sector cárnico, bueno, es un poquito más extensivo, entonces hay más oportunidades de poder sacar a los animales de las zonas inundables. Pero en el tema de potencialización, creo que es un gran reto que tiene el actual gobierno de crear oportunidades para los productores para poder exportar o para poder crear industrias para bajar costos, como por ejemplo fabricación de alimentos balanceados. Es sumamente importante. Tengo entendido que ya hay acercamientos con empresas y que están interesadas en realidad en invertir en Honduras para poder llevar la parte industrial a un valor agregado, la producción primaria, y también darle oportunidad a los productores para poder bajar los costos con otro tipo de ayudas. Eh, Nosotros nos estamos subidos en el barco de sacar adelante esta situación. Como le digo, lastimosamente el cambio climático no nos deja presupuestar, no nos deja tomar en cuenta hacia dónde vamos al 100%, pero si hay algo que tenemos los ganaderos es que somos tercos. Estamos felices con lo que hacemos y como le he dicho yo mucho a la gente de la industria, no solo es cuestión de dinero, es cuestión de arraigo, de pasión y de relevo generacional. Esto no lo vamos a dejar caer así nomás. Bueno, me dijo que no quería entrar mucho en el tema político, pero la producción también está relacionado con este que es un diario vivir, ingeniero. El tema de la tenencia de la tierra, del respeto al Estado de Derecho, es otro de los elementos que ha pasado factura porque en zona
altamente productivas han llegado con invasiones, algunos que de oficio ya se dedican a este tipo de actividades. ¿Cómo les han respondido a nivel de la institucionalidad del Estado ante estas peticiones del sector privado? ¿Les satisface o todavía hay una gran deuda? Mire, antes que nada, estoy de acuerdo que todos debemos de tener la oportunidad de poder tener nuestra tierra para poder producir, para poder vivir y para poder sacar adelante nuestras familias. Todos debemos de tener esa oportunidad, pero debe de ser en orden, sin invadir el derecho ajeno, por ejemplo. Eh, Creo que es una irresponsabilidad no tener ya cuadrado, porque esto no es problema solo de este gobierno, así, esto viene de gobiernos anteriores también, el tema de las invasiones, pero sí de crear una línea directa como evitar este tipo de problemas que están sucediendo a nivel nacional. Fíjese que nosotros en su momento propusimos como federación un banco de tierras para poder ser ofrecido a los grupos campesinos organizados que en realidad quieran sacar adelante la producción nacional del país con asistencia técnica, con crédito. Yo creo que en uno de sus programas yo hice un ejemplo que de nada servía que a mí me regalaran 10,000 manzanas de tierra si yo no tenía capacidad económica para poder sacarlas adelante. Pasa lo mismo con un pequeño productor, un mediano o grande productor. Eh, en base a su tamaño, siempre va a ser algo mucho más grande. Entonces, por ejemplo, si un pequeño productor tiene 40 manzanas de tierra y no tiene la capacidad ni la visión de inversión, va a ser imposible, va a ser bien difícil que pueda sacar adelante ese pedazo de tierra. Pero creo que para el tema de la inversión es sumamente importante garantizar la seguridad jurídica. Ese es uno de los temas que tanto como Federación y el Consejo Hondureño de la Empresa Privada le hemos hecho énfasis al gobierno de la República, que debe asegurarnos que vamos a tener una seguridad jurídica y que vamos a poder trabajar en el marco de la legalidad, porque al final si estamos trabajando en tierras donde cualquier otra persona puede llegar y decir que va a hacer uso de esa tierra, creo que está complicado ese tema. Es un tema delicado, perdón, Rosendo. Vamos a tener que, como le digo, una línea directa en el cual podamos trabajar de esa manera y que el Banco de Tierra sea una realidad para los pequeños productores en el país. ¿Qué esperan de la clase política en las decisiones de los próximos meses en cuanto a la elección de la Corte Suprema de Justicia, que va a ser clave en la garantía de ese Estado de Derecho que ustedes reclaman y de las decisiones en consenso que se esperan existan para que no estén con manifestaciones que después terminan cerrando la movilización de productos agrícolas solo para asociar el tema ligado a la actividad que ustedes desarrollan, ingeniero? Nosotros nos dedicamos a trabajar. De verdad, yo quisiera que la clase política entendiera que la población hondureña votó por mayor transparencia, por honradez y porque el país salga adelante. Así que yo lo que esperaría es que dejen de politiquear y que se pongan a trabajar para que podamos sacar adelante todos juntos. Ingeniero, le agradezco su tiempo, muy amable. No, gracias a usted, Rosendo, y que Dios le bendiga y que Dios bendiga Honduras. Estamos para servirle siempre. Muchas gracias. A usted muchas gracias. El presidente de la Asociación de Ganaderos y Agricultores de Sula, Alberto Ferreira, con nosotros al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.